Tú crees que estás ayudando, crees que estás siendo amable, crees que estás amando a alguien a través de sus heridas. Pero, ¿y si te dijera que en realidad estás siendo utilizado? No con malicia, no con malas intenciones, sino de una forma más profunda, más peligrosa, de forma inconsciente. Cada vez que callas tu verdad para evitar un conflicto, cada vez que caminas sobre cáscaras de huevo para no activar el dolor de alguien, cada vez que terminas agotado después de una conversación que parecía normal, no estás apoyando a una persona, estás absorbiendo un patrón. Carl Jung dijo una vez: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero no se refería solo a tu inconsciente, también al de las personas más cercanas a ti, porque el trauma no integrado tiene gravedad. Y si tú eres el empático, serás arrastrado hacia su órbita, hasta que olvides lo que se siente ser libre. Este video no es para culpar a nadie, es para despertar. Vas a descubrir cómo la manipulación inconsciente se disfraza de amor. Vas a entender por qué la dependencia emocional no es conexión, es control. Y lo más importante, vas a ver cómo tu empatía, tu mayor don, también puede convertirse en tu mayor maldición. Si alguna vez sentiste que estás desapareciendo lentamente dentro de una relación que desde fuera parece tranquila, pero que por dentro te vacía el alma día tras día, esto es para ti. Quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir podría finalmente liberarte de un dolor que nunca fue tuyo para cargar. ¿Estás listo? Comencemos. Seguramente conoces a alguien así. Habla bajito, es amable, parece incluso un poco frágil. Pero con el tiempo, estar cerca de esa persona se siente como caminar entre neblina. Terminas drenado emocionalmente, confundido mentalmente y con el alma apretada. No es casualidad, estás sintiendo el peso invisible de una sombra que nunca ha sanado. Carl Jung lo advirtió. Las emociones reprimidas no desaparecen, actúan desde el sótano de la psique. Y hay personas que se identifican tanto con sus heridas que su sola presencia parece un susurro inconsciente. Carga lo que yo no puedo mirar. No hay manipulación evidente, no hay mentiras, ni gritos, ni drama, solo una erosión lenta de tu centro, hasta que dejas de ser tú. No estamos hablando de villanos. La persona que manipula desde el inconsciente no planea destruirte. No es maldad, es dolor. En algún momento de su vida, el amor fue condicional. Sentir era peligroso. Ser vulnerable era exponerse. Así que aprendieron a sobrevivir a través de la fusión. Si me amas, me absorbes. No es estrategia, es reflejo. No te están usando, están repitiendo una escena de trauma. Como actores que no recuerdan haber aceptado el papel, reparten los roles a los demás: el salvador, el que siempre escucha, la esponja emocional. Tú nunca aceptaste ese contrato, pero ahí estás, perdiéndote poco a poco en nombre de la empatía, sin entender por qué tu cuerpo vive en estado de alerta. Y aquí viene la parte más dura. Cuanto más sensible y consciente eres emocionalmente, más atractivo resultas para personas así. Si eres de los que leen el ambiente sin que nadie diga una palabra, vales oro, porque ellos no necesitarán explicar su dolor. Tú lo sentirás, lo nombrarás y lo cargarás. Y sin darte cuenta, te vas doblando, callas tus necesidades, editas tu verdad, te adelantas a sus tormentas para protegerlos. Pero hay un problema, no están reaccionando a ti, sino a fantasmas. Y por más amor que les ofrezcas, nunca vas a liberar a alguien que se niega a mirar su propia prisión interna. En comunidades latinas con pocos recursos, este patrón es común. Una madre soltera que culpa al hijo adulto por irse de casa. Un amigo que se vuelve distante cada vez que compartes tus logros.
Una pareja que te castiga con silencio hasta que pides perdón por algo que no hiciste. No son actos conscientes de crueldad. Son respuestas traumáticas disfrazadas de vínculo. Cuando crecer significó controlar emociones para sobrevivir, el amor se convierte en herramienta. La culpa es la moneda, el silencio, el castigo. Jung lo llamó complejo, un conjunto de emociones inconscientes que secuestran la conducta. Si no se trabaja, se vuelve identidad distorsionada. La persona ya no se relaciona, manipula sin saber. ¿Qué significa esto para ti? Que tu bondad puede volverse puerta de entrada, que tu deseo de ayudar puede transformarte en recipiente. Y lo más doloroso, no estás haciendo nada mal, pero eso es precisamente lo peligroso. Estás presente, escuchas, te entregas, pero en esta dinámica las virtudes se vuelven trampas. El manipulador inconsciente no necesita apoyo, necesita despertar. Y cada vez que te haces cargo de su dolor, estás postergando ese despertar. Jung dijo: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero a veces, dirige la vida del otro, usando la tuya. Imagina que tu vida es una casa. Cada vez que cargas la sombra de alguien, le das un cuarto. Al inicio es pequeño, solo un rincón de tu tiempo o tu energía. Pero luego crece. Sus necesidades toman tu sala. Sus emociones dictan tu horario. Sus miedos decoran tus paredes. Crees que estás siendo generoso, pero en realidad te estás borrando. Eso no es compasión, es colapso. Y mientras más dure, más confundes esa casa con un hogar. Dejas de invitar a otros. Ya no abres ventanas. Vives dentro de su tormenta creyendo que ese cielo oscuro es tuyo. Y ahí, Jung diría, es donde el alma comienza a asfixiarse en silencio. ¿Y por qué seguimos ahí? Por esperanza. Recuerdas los pocos momentos de conexión, las sonrisas raras, los no sé qué haría sin ti. Te dices que un día cambiarán, que tu amor bastará. Pero ahí está la trampa. No es una relación, es una órbita. No estás en tierra firme. Giras alrededor de su herida. Y por más rápido que gires, no puedes anclar a alguien que no tiene raíz en sí mismo. Solo ellos pueden encontrarse. Pero no lo harán si tú sigues amortiguando cada caída. Aunque duela, a veces amar de verdad significa dejarlos tocar fondo. Y ahí empieza la verdadera crisis. Cuando descubres que ayudar te está hiriendo, que ser suave te está quitando fuerza, que el silencio se volvió tu segundo idioma. Pero ¿cómo irte sin culpa? ¿Cómo soltar a alguien que no es malo, solo está roto? Ese es el límite que casi nadie cruza, pero es el único camino, porque mientras el manipulador inconsciente no enfrente su propia tormenta, seguirá usando a los demás como paraguas, y cuanto más empático seas, más empapado terminarás. El próximo capítulo nos lleva más profundo, dentro de aquellos que cargan dolor detrás de una sonrisa. Los que llevan la máscara perfecta. Al principio se siente noble. Eres quien escucha de verdad, quien percibe los silencios antes de que lleguen las palabras, quien sostiene el espacio emocional cuando otros se quiebran. Te enorgulleces de tu empatía, de esa capacidad de sentir lo que otros ignoran. Pero poco a poco, sin darte cuenta, esa fortaleza se convierte en cadena. Ya no estás cuidando, estás gestionando. Monitoreas sus estados de ánimo, interpretas sus silencios, ajustas tu verdad para proteger su fragilidad. Y aún así, algo siempre se siente raro. Jung nos advirtió, el manipulador inconsciente no necesita una pareja, necesita un espejo. Pero en lugar de reflejo, busca regulación. Y tú, el empático, te vuelves el termostato de un clima que tú no creaste. Así es como la dependencia emocional se esconde a plena vista. No en palabras, sino en dinámicas. Ellos suspiran, tú preguntas qué pasa. Se alejan, tú te acercas. Se enojan en silencio, tú pides perdón sin saber por qué. Parece intimidad,
pero es fusión emocional. Tu sistema nervioso permanece en estado de alerta, tratando de mantener una armonía que nunca fue tu responsabilidad. Eso no es amor, es trabajo emocional disfrazado de vínculo. Y la tragedia es esta: mientras más das, más te vuelves invisible. Te encoges para que ellos se estabilicen, te calmas para que ellos exploten, te callas para evitar el conflicto, y en el proceso pierdes tu voz. En familias trabajadoras, donde la lucha diaria es sobrevivir, este patrón empieza desde la infancia. Una niña se convierte en el apoyo emocional de su mamá deprimida. Un hermano aprende que evitar conflictos es la única forma de mantener la paz. Una pareja renuncia a sus sueños para que la familia no se derrumbe. En estos entornos, la empatía no es un lujo, es un mecanismo de defensa. Pero si ese patrón no se rompe, se convierte en una prisión silenciosa. Ya no estás ayudando, estás sosteniendo algo que no te corresponde. Y lo más doloroso, ya no sabes dónde terminan tus emociones y dónde comienzan las de ellos. Jung describía esto como posesión del ánima o del animus, cuando la vida emocional interna eclipsa el sentido del yo. El cuidador se consume en la experiencia emocional del otro. Y aquí viene la paradoja. Mientras más consciente eres, más propenso estás a ser manipulado, no por maldad, sino por reflejo. El manipulador inconsciente no quiere engañarte, quiere estabilizarse a través de ti. Pero tu empatía no es medicina, es un parche momentáneo. Y si sigues ofreciendo curitas para una herida que no es tuya, terminarás sangrando tú también, y aún así, la herida de ellos seguirá abierta. Primero lo notas en el cuerpo: cansancio crónico, ansiedad sin razón aparente, opresión en el pecho que solo desaparece cuando ellos están bien. Crees que es estrés, tal vez mucho trabajo, pero el verdadero problema es sobrecarga emocional. Estás cargando más de lo que te corresponde. Tu sistema nervioso lo sabe. Esto no es solo psicológico o espiritual, es biológico. Tu cerebro ha sido entrenado para priorizar las necesidades de otro antes que las tuyas. Te has convertido en el sanador herido, el que cura a los demás mientras ignora sus propias heridas. Y en ese camino olvidas qué era lo que tú mismo necesitabas. Aquí hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a mirar. A veces, la empatía es una máscara para el control, no del manipulador, sino del cuidador. Porque mientras te necesiten, te sientes valioso. Mientras estés arreglando algo, te sientes útil. Pero eso no es amor, es codependencia. Has confundido agotamiento emocional con propósito. Has confundido supervivencia con conexión. Y cada vez que haces el trabajo emocional por alguien que se niega a enfrentar su dolor, le robas la oportunidad de crecer. Jung llamaría a esto una interferencia con la individuación, ese proceso sagrado en el que cada persona debe integrar su propia sombra para ser completa. Y sin embargo, cuesta alejarse, porque el cuidador emocional tiene un miedo que supera a todos: abandonar. No ser abandonado, sino ser quien se va. La culpa es paralizante. ¿Y si se desmorona? ¿Y si nadie más lo entiende como tú? Estos pensamientos no son dudas, son heridas antiguas. Has sido condicionado a creer que tu valor está en tu sacrificio. Pero la verdad es esta: el amor sano no te exige desaparecer. Y nadie puede sanar mientras tú lo sigas protegiendo de su propio reflejo. La única salida real es la claridad y la valentía de poner límites. ¿Por dónde empezar? Con honestidad, no con ellos, contigo. Pregúntate, ¿qué obtengo al ser el Salvador? ¿Quién sería si no estuviera arreglando esto? ¿Estoy ayudando o estoy evitando mi propio dolor a través del suyo? Son preguntas incómodas, pero también son liberadoras, porque una vez que ves el patrón, puedes soltar el papel, y aunque dar un paso atrás se sienta como traición, muchas veces es el acto más amoroso que puedes ofrecer para ambos. En el próximo capítulo,
entraremos en el corazón de la resistencia. ¿Por qué el manipulador inconsciente evita mirar su sombra? ¿Y cómo, sin darte cuenta, podrías estar impidiendo la transformación que tanto necesita? Hay una razón por la que el manipulador inconsciente nunca cambia, sin importar cuánto amor, consejo o apoyo le des. No es que no quiera sanar. Es que sanar exige confrontación, y confrontar amenaza la identidad que ha construido para sobrevivir. Carl Jung dijo que la mayor carga que un hijo puede heredar es la vida no vivida de sus padres. Pero, ¿qué pasa cuando ese hijo crece y se convierte en el adulto que ahora descarga su propio dolor no vivido sobre los demás? No lo ve como daño, lo ve como protección, y cualquiera que desafíe esa protección, rompiendo el guión emocional, no es un aliado, es un enemigo. Mucha gente cree que sanar es darse cuenta, pero la conciencia es solo la puerta. La transformación real empieza cuando alguien se sienta en el fuego de su incomodidad, sin huir, sin culpar, sin proyectar. El manipulador inconsciente, sin embargo, evita ese fuego a toda costa. Su dolor está tan enterrado que se fundió con su personalidad. Tocar esa herida sería deshacer todo lo que cree ser. Así que se protege, negación, encanto superficial, silencios calculados, culpa. Se vuelven maestros de la presión silenciosa. Una mirada, un tono, un alejamiento, y de pronto tú estás ahí otra vez, tratando de restaurar el equilibrio. No porque te lo pidieron, sino porque tu cuerpo sintió el cambio. Esto es una guerra invisible, una lucha entre la parte que anhela conexión y la que teme ser expuesta. Desean amor, pero bajo sus reglas. Reglas que no requieren cambio, que no incluyen responsabilidad. Por eso los manipuladores más peligrosos no gritan. Sus armas son sutiles, usan su vulnerabilidad como disfraz, sangran lo justo para mantenerte cerca, pero nunca lo suficiente para curarse. Y mientras más te adentras en su mundo, más confuso te sientes. Dudas de tu intuición, cuestionas tu valor, empiezas a creer que el problema eres tú. Pero lo que estás sintiendo es inversión energética. Su sombra ya vive dentro de tu sistema nervioso. En términos espirituales, esto se llama transferencia energética. Para Jung, es proyección. Las partes que no toleran de sí mismos necesidad, ira, miedo, las proyectan en ti. Y ahora tú cargas con eso. Tú lo sientes, tú reaccionas, tú intentas arreglarlo. Pero nada cambia, porque no estás tratando con la persona real, sino con el eco de un trauma que se niega a ser nombrado. Mientras puedan externalizar esa sombra, se sienten a salvo. Pero el precio es alto. La conexión auténtica se vuelve imposible. Nadie está realmente con ellos. Todos orbitan alrededor de una herida escondida. Y lo peor es que la sociedad muchas veces aplaude este patrón. En casa les llaman sensible, en pareja complicado, en el trabajo malinterpretado. Nadie ve la manipulación, porque no parece agresión, parece tristeza. Pero la tristeza sin responsabilidad es un escudo, y ahí es donde el proceso de sanación se rompe. Reciben compasión, pero rechazan introspección. Exigen presencia, pero evaden transparencia. Piden amor, pero no pueden devolverlo con claridad. Y si te atreves a cuestionar esa dinámica, te tildan de frío, egoísta o cruel. Jung lo llamaría una defensa de la sombra, una psique que prefiere fragmentarse antes que ser vista completamente. Entonces, ¿qué hacer cuando te das cuenta de que has estado protegiendo a alguien del dolor que podría liberarle? Te haces a un lado, no con rabia, sino con claridad. Permites que las consecuencias emocionales caigan. Dejas de editarte, dejas de absorber sus tormentas y le dejas el silencio que le corresponde, porque a veces, solo cuando desaparece el amortiguador, el eco de la verdad empieza a escucharse.
Jung creía que el crecimiento real a menudo empieza con el colapso, la caída del falso yo, pero no puede colapsar si tú sigues sosteniendo los pedazos. Cada vez que rescatas, refuerzas el sistema que lo mantiene estancado, y hay algo muy importante que debes entender. Esto no es abandono, es respeto. Tú no eres su salvador. No eres su regulador emocional, no eres el arquitecto de su sanación. Eso le toca a él o a ella. Tu trabajo es proteger tu energía, tu claridad, tu mente. Ya diste demasiado y aún así no fue suficiente. No porque fallaste, sino porque la sanación no se puede delegar, tiene que ser asumida. Mientras sigan evitando su sombra, ninguna cantidad de empatía podrá restaurarlos. Lo que necesitan es soledad, lo que temen es el reflejo, y justo donde resisten es donde la sanación los espera. Así que aquí va la invitación. Regresa a ti, sal de su tormenta, deja que el silencio hable, porque el siguiente paso ya no es sobre ellos, es sobre ti. ¿Qué te hizo quedarte tanto tiempo? ¿Qué historia estás repitiendo al cargar su dolor? En el próximo capítulo cambiaremos el foco, de su sombra a tu alma. Has cargado demasiado, por demasiado tiempo. Ya es hora de hacerte la pregunta más difícil. ¿Por qué sentiste que era tu responsabilidad salvar a alguien que nunca quiso liberarse? Ahora que ya viste el patrón, la pregunta es, ¿seguirás interpretando ese papel? Porque esto no se trata solo de ellos, se trata de ti, de tu sistema nervioso, tu energía, tu futuro. Te enseñaron que amar es sacrificarse, que ayudar es quedarse, que irse es fallar. Pero, ¿y si el verdadero amor es soltar? ¿Y si el acto más compasivo es dejar de cargar lo que nunca fue tuyo? Haz una pausa, respira, pregúntate, ¿quién te drena la energía sin siquiera pedirla? ¿Con quién sientes que debes encogerte para no desestabilizar? ¿Qué parte de ti todavía cree que solo vale cuando es útil? No tienes que rescatar a nadie para merecer amor. No necesitas quedarte en ciclos de agotamiento emocional para sentirte suficiente. No eres su salvador, ni su madre, ni el recipiente de su sombra. Eres un ser humano completo, digno de cuidado mutuo, límites claros y paz interior. Empieza de a poco, recupera tu silencio, di tu verdad. Aléjate cuando tu alma susurre, esto no es seguro. Al principio sentirás culpa, pero con el tiempo esa culpa se transformará en claridad, y la claridad en libertad. Si este video te habló al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene es para ti. Herramientas, verdades y transformación para quienes sienten profundo. Pero por fin están aprendiendo a sentir con sabiduría. Ya no estás sola. Caminemos este proceso juntes.